Listo. Muy buenas noches a todos. Adri, buenas noches. Hola Sergio, ¿Cómo vas? bien, acá en casa acompañando a la gente en el paro nacional. Ujú. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Creo que es más que justo y necesario. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a un espacio de lecturas activísticas. Como ven, hoy nos acompaña Adriana Silva. Ya saben, ella es columnista de activística, es investigadora y consultora en temas de comunicación científica de la corporación CIO. No sé si se pronuncia así, Adri. CIO. Esquivo, es CIO. Ok, un latinajo. excelente. Ujú. Listo. Y hoy nos acompaña con una lectura bien interesante que abre el mes de innovación en archivos. Hoy vamos a hablar de visualización de datos. Entonces, pues creo que es un inicio bien chévere, ¿cierto? Y es un cierre del tema del mes anterior de innovación en bibliotecas y un inicio bien importante del tema de archivos. Al final de cuentas, la visualización de datos le pega a los dos temas y es completamente necesaria en ambos espacios. Entonces, pues, más que pertinente el tema, Adri, gracias por el espacio, por el tiempo y por el artículo que nos vas a compartir la noche de hoy. No, pues chévere. Hoy vamos a estar, como tú dices, hablando de visualización, intentando empatar también, como tú dices, las bibliotecas y los archivos con el tema de innovación. Creo que para los dos va. Eh, es un tema que no se tocaba mucho, hablábamos con Sergio ahora, tras bambalinas. Digamos que hay una familiaridad al respecto, pero, o sea, la gente se ha familiarizado, pero muy poco. Entonces intentamos con este que vayamos viendo, que nos adentremos un poco al tema. La lectura va a tener unas pausas en donde vamos a mostrar para que entendamos un poco de lo que estamos hablando. Es un tema, no es complejo, pero digamos que a veces necesitamos también lo visual para comprenderlo. Y vamos a hacer pausas, vamos a ver pequeños apartados de lo que les voy contando para hacer un poco más dinámica la lectura. Entonces, ténganme paciencia, es la primera vez que vamos a hacer este cambio así entre lectura y visualización, entre video. Así que, bueno, no sé, tú me Pues dirás. nada, Adri, Uh-huh. te doy el paso. Yo creo que es un formato, como bien lo comentas, nuevo, pero completamente necesario. Lo comentábamos hace un momento tras bambalinas, entender estos temas y más el tema de visualización de datos implica pues justamente ver de qué se trata, qué es lo que se está haciendo, cómo funciona, ¿cierto? Y empezar obviamente a visualizar, como su nombre lo dice, estos escenarios a partir de datos. Entonces, Adri, el escenario es todo tuyo. Listo, muchas gracias, Sergio. Entonces, comencemos. El arte de la programación y la visualización de datos es nuestro artículo de hoy. La organización de información es una costumbre milenaria. Millones de datos han sido registrados con el fin de documentar una gran variedad de prácticas, situaciones o hechos. Las técnicas de clasificación se han especializado y los procesos de recuperación de información cada vez son más sofisticados. Es tal la magnitud de datos que se ha recurrido a técnicas de machine learning y de inteligencia artificial para explorar en el vasto escenario de la información. En nuestro contexto, el de los profesionales de la información, reiteradamente se habla del acceso a la información, eh, como si no se hubiera reconocido su volumen, como si su dimensión fuera aplastada por las herramientas que se utilizan para su recolección. Pareciera que el hecho de ir organizando linealmente los datos anula ipso facto cualquier grado de escalabilidad de comprensión de los datos mismos. ¿Qué hacer entonces con tantos datos y por qué hablar solo de brindar acceso? Si comprenderlos y analizarlos es por sí mismo un resultado novedoso de nuestra práctica profesional, en la medida en que dimensionarlos ya es un ejercicio creativo que permite divulgar nuestro conocimiento.
¿Cuál es el papel de del profesional de la información en un escenario tremendamente multidisciplinar? ¿Cuáles son las destrezas que le permitirán colaborar en un mundo que se rige por la creatividad, las competencias relacionadas con las matemáticas, el diseño, la ingeniería y el trabajo colaborativo, por no hacer más extensa la lista? Hace poco me compartieron el vínculo de una conferencia, Art in the Age of Machine Intelligence, de Refik Anadol. Es un artista de nuevos medios audiovisuales que se destaca por crear exposiciones visuales a partir de diversos datos. Entonces, él toma datos climáticos, oceanográficos, datos de ciudades que pueden ser fotografías, y con ellos construye representaciones visuales que de alguna forma responden al tipo de dato que se está manejando. Les voy a mostrar uno de ellos para que entiendan un poco o para que entendamos un poco de lo que estamos hablando. Esta representación de estos datos, espero que estén viendo ya mi pantalla. Esta representación de datos, les muestro el primero. Lo que busca es generar una visualización por medio de algoritmos o de inteligencia artificial, y lo que ven acá atrás es un conjunto de datos de información de radares de alta frecuencia de la superficie del mar de Marmara. Estos datos los provee el Servicio Meteorológico del Estado turco. Y lo que busca es que la persona que esté mirando tenga una inmersión en los datos, combinado obviamente con los sonidos que están escuchando. Entonces, todo esto que ustedes ven al fondo en este acercamiento son los datos que hacen parte de esta base, de esta colección de información. Esta es una manera artística de representar nuestra información. Una suerte de poesía, diría yo, de poesía de datos, de arte de datos, que tiene un efecto sensorial, como se dieron cuenta, y cognitivo de pronto, ¿no? En el espectador, que cualquier asesor de experiencia de usuario querría explotar. Ya saben que los asesores o las experiencias de usuario son metodologías que se están utilizando en las bibliotecas, en los archivos. Ya en décadas anteriores habían surgido muestras de la relación de los datos, de la visualización y del arte. Basta con recordar esas formas aleatorias de los reproductores visuales de audio que nos mostraban un juego de líneas en movimiento, luces, tonalidades y formas que daban la línea de un futuro lúdico, o por lo menos que la información de estos sonidos ocupaba un espacio tangible. Les voy a mostrar dos ejemplos para que lo recuerden, y es un juego entre colores, música y formas. Creo que el segundo que van a ver inmediatamente van a recordar Windows y el protector de pantalla. Entonces acá tenemos, otra vez les comparto las imágenes. Acá tenemos a Malinowski y nos presenta la música y cómo la música es representada en cada uno de estos puntos de líneas. Todo tiene un significado, porque la representación visual no es solamente hacer juegos de imágenes, sino que cada una de estas líneas, puntos, el largo de cada uno de estos elementos, las dimensiones que tiene, pues tienen un contenido semántico. No los ponemos ahí porque sí, cada uno significa algo. Este es uno. El otro que podemos ver también, que es el que les digo que ustedes lo recordarán más, es este visualizador. En este caso es Winamp. Y ustedes pueden también encontrar una relación directa entre la música y la tesitura de la música y las imágenes que estamos viendo. Son algoritmos diferentes, son repetitivos, y entonces me están mostrando la relación entre las diferentes tonalidades musicales. Estos son dos ejemplos de entre los 90s y los primeros 80s, 90s, en los que veíamos esta representación de datos. Y los datos, pues me refiero a bits o unos y ceros, que es
una traducción de la música a imágenes. Ahora me vuelvo. Sin embargo, estas dos últimas representaciones no invitaban a visualizar lo que cotidianamente se recolecta para investigaciones, censos, en la catalogación, el archivo. Lo que a mí realmente me llamó la atención de Anadol, es decir, la primera imagen que les mostré, fue el uso que le dio a un conjunto de datos que ya tienen un poco más que ver con nuestra profesión. Recogió 1.7 o trabajó con 1.7 millones de documentos de cultura de Estambul que explora mediante inteligencia artificial y que, como lo enuncia el video que vamos a ver, el pedacito, cubre alrededor de 270 años organizados de acuerdo a un cuento de Jorge Luis Borges, La Torre de Babel, brindando al espectador lo que el artista denomina un espacio inmersivo. Ya lo vimos antes con Bosphorus, no les dije cómo se llamaba, con esta imagen del sonido del mar, y transforma la experiencia de un usuario en una biblioteca en la era de Machine Learning. Ya lo vamos a ver. Ahora, no solo la idea de biblioteca que nos presenta este diseñador multimedia cambia, también la de archivo, pues utiliza 100 millones de registros fotográficos mediante algoritmos de inteligencia artificial y predice y recrea nuevas imágenes a partir de los registros existentes de la ciudad de Nueva York, invitando al usuario a sumergirse en una especie de sueño consciente. Lo que vamos a ver es la exposición que presenta para representar todos estos datos. Digamos que lo que quiero que ustedes vean es que la innovación no solo se da en el tratamiento del usuario, o cómo me relaciono con el usuario, o qué herramientas le ofrezco para acceder a la información, sino cómo este mundo de archivos y bibliotecas, este mundo de datos, puede ser representado y explotado de diferentes maneras. No solamente para una gestión del conocimiento juiciosa que nos lleve a análisis cuantitativos, sino mucho más. Entonces les muestro cómo él trabaja y representa toda esta información que son millones de datos, como lo van a poder ver. Lo tengo aquí. En este ya estamos participando como usuarios en un juego de un montón de información. Así que está cambiando nuestra idea de acercarnos a la biblioteca. Y esta es la de archivos. Yo les estoy dejando ver solo pequeñas partes de estos videos, pero ustedes los pueden luego revisar con más calma. Solo quiero introducirlos en este mundo fantástico de la visualización de datos o de la visualización de la información. Ahora bien, en la ciencia de la información nosotros manejamos ciertas entidades. El dato se nos ha presentado como un objeto inerte, amorfo, desprendido de cualquier carga semántica, una cosa desnuda que habita en sistemas de información inescrutables. Así nos los presentan. Las arquitecturas de información, por otro lado, o los desarrollos alrededor de él, más que estructuras maleables, son una suerte de anacrónicos andamiajes, de una rigidez conceptual y de una infranqueable configuración que nos impiden dimensionar los alcances, que aunando habilidades computacionales más claras, nos permitiría dimensionar un futuro más promisorio para nuestra profesión y lo que podríamos lograr con otras profesiones. Sean bibliotecas con formatos MARC o en archivos con PGs o en museos con cualquier software de catalogación, hemos estado condenados a la rigidez y a la ceguera. No somos capaces de dimensionar la belleza de los objetos con los que trabajamos, sea un dato, un documento, un sistema de información, una unidad de información. Así como debemos comprender estos conceptos individualmente, asimismo debemos articularlos para visualizar las formas que van adoptando, tanto en nuestro cerebro como en diversos contextos,
y cómo ellas en ese intrincado espacio van dando respuesta y aportando experiencias a las demandas de nuestros usuarios. En este mundo de visualización de información, de inteligencia artificial, nosotros somos el algoritmo. El computador es tan solo una extensión de la comprensión que tenemos de nuestro objeto de estudio y de la manera en que representamos ese conocimiento. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Estuvo genial. Te lo dije desde que nos lo compartiste. Es un artículo muy bien pensado. Y al final de cuentas, este Gracias. tema de datos es el presente y el futuro de las ciencias de la información, de la bibliotecología y la archivística. Y Sí. estaba pensando hace un momento que lo que actualmente en escenarios muy administrativos, lo hablo desde la experiencia en archivos, que es donde más me desenvuelvo, normalmente la visualización de datos en nuestro campo se limita a tableros con barritas, tortas y puntos de rendimiento de los procesos, en el mejor de los casos. Pero no se ha pensado o no se ha dimensionado todavía unos escenarios de visualización de datos artísticos como los que nos presentaste, que claramente dan una percepción distinta y pues nos llevan a un mundo de posibilidades impresionante. Claro, imagínate, nosotros trabajamos con datos, bueno, tú trabajas con datos de archivo, yo trabajo con datos universitarios, documentales, pero imagínate que todo lo que se hace, todos estos tableros de los que tú hablas, solamente nos dan una información muy cuantitativa. Entonces, no tenemos mucha idea de la calidad de los contenidos que estamos trabajando. Y entonces este tema es tan amplio que va tanto para bibliotecas como archivos, porque la idea también es saber qué hay en todo ese montón de información que estamos manejando. A veces tenemos información muy sustantiva y tenemos solamente como descripciones, entonces la idea sí es llegar hasta los contenidos. Y bueno, acá vemos un escenario muy artístico, pero mira que los diseñadores también están intentando hacer representaciones que inviten a la comunidad a acceder o a conocer más sobre, no sé, sobre un tema o hacer, no sé, como generar una trazabilidad sobre algo. Y entonces tenemos redes, porque no solamente como esa estadística descriptiva que nos muestran ahí de tortitas y eso, sino que tenemos redes, tenemos clústeres, tenemos también un ejercicio que pareciera que no es visualización de información, pero sí que son ay, se me olvidó la palabra, que nosotros hacemos mucho, bueno, que son storytellings, que son representaciones o historias que vamos creando con muñequitos, se me olvidó. Eh, Infografía. Infografías, exacto, que parecieran que no, pero claro, porque nos están dando muchísima información. Entonces, simplemente tenemos que ir acercándonos lentamente a unas diferentes maneras de representarlo para diferentes tipos de usuarios, ¿no? Y eso es lo que deberíamos explotar desde acá. Súper, me parece genial y mira que tú tocas algo bien importante y es, esto tiene distintos tipos de usuarios o de público objetivo. Seguramente hay quienes no ven la utilidad o no ven la belleza pues de este tipo de representaciones y existimos los que sí y los que le vemos la belleza y la utilidad y obviamente Ujú. pues a partir de los ejercicios de transparencia que se puedan lograr desde los archivos y desde otras unidades de información, encontrar la utilidad de estos ejercicios de visualización. Claro, imagínate el archivo de Bogotá, por ejemplo, o todos esos documentos de la AGN que, claro, pues sí, los tenemos en marcados y juiciosamente vamos al catálogo, pero pues llevamos con la misma estructura de catálogo pues un montón de tiempo. Entonces, creo que sí debe haber un salto en algún momento y decir, pero si nosotros hacemos análisis con inteligencia artificial o con otras herramientas o con subcampos de la inteligencia artificial, pues entonces planeamos cómo esa organización es distinta, cómo
el catálogo, esa estructura toda rígida. Digamos que dejémosla como una opción, pero también demos pequeñas opciones de diseño. Creo que la gente iría más incluso a los archivos si tú les dieras esa información más amablemente, ¿no? Más Claro, didáctica. sí, sin duda. Entonces, no es un Más ejercicio atractivo. solamente, sí, no es un ejercicio solamente de gestión, o sea, la gestión está muy bien, los tableros están súper, pero también hay otros usuarios que son de los grandes archivos, con documentos de diferente naturaleza. Entonces, pues, se podría empezar a hacer como ejercicios de visualización con lo que existe, con esas posibilidades. Súper, súper, Ujú. Adri. Pues digamos que el escenario aquí es casi que ilimitado en posibilidades. Y me surge una pregunta rápida y Uh-huh. es, ¿cómo entra en este tema de visualización de datos el profesional de las ciencias de la información y la archivística específicamente? Pues mira que entra primero entendiendo o sea, yo lo veo desde dos partes. Uno, entendiendo el dato. Lo que pasa es que nosotros no lo comprendemos, o sea, nos parece un objeto como todo aislado, por eso yo hablaba de que es como que no está en un contexto, como que un dato es cualquier cosa. Y creo que esa falta de sensibilización sobre lo que significa un dato, sobre las posibilidades de relacionar unos con otros, es lo que no nos permite dimensionar ni imaginar un futuro realmente innovador, ¿no? Entonces, creo que el profesional de la información lo que debe hacer, o sea, la sensibilidad que debe tener sobre el dato, sea un archivista, sea un bibliotecólogo, lo que debe es acercarse a él y entender para qué sirve. Es decir, en ese ejercicio de estar foliando, por ejemplo, o de estar creando procesos, eso ya es esa es una forma de representar el hecho de crear procesos. Eso ya es un ejercicio inicial. Entonces, cuando tú entiendes un proceso, empiezas a entender cómo se conectan diferentes tipos de datos. Y eso es una conceptualización diferente, es una manera de pensar muy práctica, ¿no? Entonces solamente es meterle un poquito más de imaginación y ya estamos ahí. Pero si nos quedamos solamente con el hecho de que me dan un dato, yo lo meto en un sistema de información y listo, pues estás negándote la posibilidad de comprender cuáles son todas esas relaciones. Eso es por un lado. Y también esa búsqueda y esa curiosidad de acercarse a ingenieros, diseñadores, sin miedo, ¿no? Porque el hecho de que tú entiendas el dato y para qué sirve y cómo se conecta, pues te pone como en un mismo nivel con otros profesionales que no tengan que ver solamente con las ciencias de la información. Por acá. Bien, Nikos nos acaba de hacer por ahí una pregunta de esas difíciles que le gusta hacer a Nikos. Sí, sí. Y él, él nos dice que sí, entonces nosotros los profesionales de la información podríamos terminar convertidos en lo que llamamos actualmente científicos de datos. Pues hay que estudiar. Pues sí. Pues básicamente tenemos que aprender, tenemos que entender, a nosotros nos dieron que un semestre de estadística y ya, y listo, y creo que la mayoría pasa raspando. Creo que los científicos de datos sí lo podríamos hacer, incluso solamente hay que entender, porque nosotros entendemos muy bien, bueno, nosotros entendemos la información, ¿no? Que manejamos, porque las empresas, porque cómo funcionan, cómo se clasifican. La clasificación es súper importante, son procesos súper importantes. Entonces sí, creo que sí, pero para eso hay que entender como ese mundo del que nos hemos alejado, que son las matemáticas y la programación. Digamos que no nos vamos a ir tanto como un físico o un químico a entenderlo, pero sí debemos tener cierto conocimiento base, pues, como para poder entablar conversaciones con otros, ¿no? Y yo creo que más allá de la ciencia de datos, que es como toda esta descripción,
también está la parte analítica. O sea, si no entendemos, yo creo, tú hacías una pregunta, por ejemplo, por las redes sociales, de, de cómo nos veíamos los profesionales de información, que si nos iban a terminar la inteligencia artificial, y yo creo que una de las ventajas, si lo aprovechamos bien, es saber analizar la información. Y claro, porque tú haces preguntas a los datos, ¿no? Tú preguntas y quieres tales respuestas. La máquina puede aleatoriamente dar información, pero tú puedes analizarla. Entonces, en ese sentido, todavía entramos. Súper. Sí, yo siempre he pensado lo mismo también, que cabemos, obviamente, hay que desarrollar las competencias, las habilidades y evolucionar un poquito el concepto de información, de dato, de documento y entender pues que cada uno de estos tiene un campo de acción y unas habilidades profesionales normalmente distintas. Uh-huh. Pero Perfecto, igualmente Adri, pues sí, relacionada. exactamente, es una cadena al final de Ajá. cuentas, es una cadena al final de cuentas. Eh, Perfecto, no hay más preguntas, Adri. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. A Vamos a ustedes, unir a todos. aquí a A Nikos. Nikos para que nos haga el cierre de este espacio. Hola, muy Y buenas por hoy, noches. Sergio, Hola. Adri, excelente Nikos, ponencia, la Ah, extraordinaria, digamos que la mezcla entre la visualización y la lectura creo que fue muy adecuada. Bien, el tema por el cual me vinculo en este momento a la transmisión no es tan chévere como el tema que acabamos de ver. Digamos que uno de los principios o pilares de activística es impulsar el libre pensamiento y el pensamiento crítico en la comunidad de profesionales de la información. Las actuales circunstancias del país nos obligan a manifestar nuestra posición y nuestra preocupación por la vida e integridad de los colombianos y rechazamos la violencia que en este momento están enfrentando la ciudadanía desarmada en Colombia. Esa es nuestra voz y es lo que queríamos manifestar. Es un tema que nos conmueve profundamente porque también somos ciudadanos, también somos colombianos y esperamos que estos temas se resuelvan muy rápidamente. Buenas noches a todos. Nos unimos, por supuesto, al clamor y a la voz de participación de Nikos. Por supuesto, representa las palabras del colectivo. Es necesario decir que en estos tiempos, y por supuesto nosotros, los administradores de información, estamos llamados a sensibilizar a las personas respecto a las informaciones que se están circulando y a las situaciones que están pasando a raíz de ella. Si bien a partir de pandemia se desprendió muchísima información y muchísimas situaciones adversas, la coyuntura actual es por mucho la más complicada. La recomendación que proponemos hoy y el llamado que hacemos hoy es a que desde nuestra profesión se vinculen esos espacios de verdad abierta para que permitan conocer, por un lado, las situaciones y las posibles vulneraciones de derechos que están teniendo todos los compatriotas, pero además que facilitemos esos canales de información para que sea más fácil presentarla y entender la realidad. Si bien es cierto, todos nosotros tenemos algún dominio especial respecto a tecnologías, mucho del público que lo está viendo no, y no lo está viendo por los medios tradicionales de comunicación. Ese es el comentario adicional y nos parece importante sentar esa posición y decir que desde Activística, por supuesto, acompañamos ese llamado de solidaridad, nos empatizamos totalmente. Hemos tenido casos más cercanos, algunos compañeros de Activística, a la situación. Algunos otros hemos conocido informaciones casi de primera mano, pero no deja de ser preocupante y alarmante. Pues es parte de lo que se quería transmitir en esta noche. es cierto.
así es, perfecto. Entonces, Adri, gracias por el artículo tan bueno que nos regalaste hoy. Nicos y Andrés, gracias por ese cierre y esa reflexión tan importante sobre la situación del país. Y pues a todos los que nos ven y nos escuchan, gracias por acompañarnos y gracias pues por hacer parte de, de estos espacios que al final de cuentas permiten sumar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.